Buenos días, yo les estoy bendiciendo a todos mis hermanos. Yo les invito, vamos a abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles, 15, versículo 36. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Nosotros conocemos por la misma palabra de Dios como Bernabé, ¿sí? Este varón que fue el que le dio sus heredades, cuando dice el Hechos 4, y lo dio. Y era cuando la iglesia tenía todas las cosas en común, ¿sí? Dice Hechos 4, 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí encontramos el inicio de su vida cristiana de Bernabé. Y vemos que cuando Pablo, antes de ser Pablo, cuando era Saulo, que perseguía a la iglesia, que llegó a Damasco, y en Damasco vemos que se le apareció al Señor Jesucristo como un resplandor de luz, tanto así que fue tan fuerte el resplandor que Saulo quedó ciego en ese momento. Bueno, ya conocemos la historia, que se quedó en Damasco, tuvo 3 días de ayuno, Saulo. Después, entonces, Dios le habló a un siervo que fuera ya a imponer las manos. Y Ananías, pues, él le dijo: no, Señor, tú sabes cómo este hombre ha perseguido la iglesia. Le digo: no, ve que es necesario, sabrá cuánto es padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías, llegó a él y dijo: hermano Pablo, gracias. Y le impuso las manos y recibió su vista y fue bautizado por el Espíritu Santo. Y posterior dice la misma palabra que, pues, se bautizó. Entendemos que el bautismo de agua de arrepentimiento. Y vemos ahí cómo comienza Saulo a predicar en las sinagogas en Damasco. Y después vemos que este rey de allá quería matarlo, y aún los judíos, y fue escoltado por una canasta por el muro de esa ciudad. Y resumiendo, encontramos que muchos, pues, cuando él se desplazó a Jerusalén, él fue con Bernabé. Desde ahí comienza esa amistad con Pablo. Bernabé estaba por Antioquía, y Bernabé, pues, llegó donde estaba Saulo, Pablo, y comenzaron a hacer esa amistad, tanto así que Bernabé era tan amigo de que cuando los apóstoles, Pedro y los demás que estaban en Jerusalén, pues tenían sus dudas, porque ya sabían quién era la fama que tenía Pablo con ese perseguidor de la iglesia. Entonces, Bernabé fue el que abogó por Pablo, ¿sí? Que era un hombre que había tenido un encuentro con Cristo y todo lo que le comenzó a hablar. Y bueno, ahí encontramos nosotros cómo Pablo y Bernabé comienzan a hacer una amistad muy hermosa, ¿sí? Y tanto así que están en un servicio, en un ayuno, como dice aquí Hechos 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Kirene, Manael, el que se había creado junto con el Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Estaban ahí, como me hace acordar, como los ayunos de ministro que hay aquí los días miércoles a las 10. ¿Sí? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, hermoso: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo llorado, le impusieron las manos y lo despidieron. Y de ahí, del capítulo 13, comienza cómo estos dos apóstoles comienzan a predicar en Chipre. Amén. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, ¿sí? Y ahí comienza la vida de estos dos varones a predicar. Y ahí sigue el capítulo 14, Pablo y Bernabé en Iconio, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, o sea, confirma el apostolado de Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y ahí miramos, o sea, que nos hace entender la Sagrada Escritura que una amistad muy hermosa como ministros de Cristo, encomendados a esa buena obra por el Espíritu Santo, y comenzaron a ir a Chipre y a todas estas regiones de los gentiles a predicar, a evangelizar. Pero encontramos nosotros que aún hasta por hacer un milagro, porque por este milagro fue que en este territorio cogieron a Pablo y a Bernabé y los azotaron y pasaron muchas situaciones duras, ¿sí? Encontramos aquí que ya en este resumen, que es el mensaje central, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero, Pablo. Y todo por algo que uno diría, pero ¿por qué? ¿Qué sería que le pasó? ¿Qué le aconteció? Pero a veces uno dice, Dios mío, solamente Dios sabe cómo mueve, cómo toca los corazones y cómo visualiza para dónde quiere que vaya uno y vaya el otro. Amén. Porque, pues, pienso yo que, como todo, ¿no? Uno a veces estima a las personas y igual forma a las personas a uno y uno va creando una amistad. Pero hay situaciones que de pronto se dan que el mismo Dios sabe que las permite o a veces humanamente donde hay separaciones. Amén. Entonces, por eso encontramos aquí, después de haber nosotros conocido esta historia de esa amistad de Bernabé con Pablo, le dice, después de algunos días, Pablo y Bernabé, sí, dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Algo que cuando le leía, digo, qué importante, ¿no? No solamente nosotros los pastores, sino los ancianos de la iglesia, que nosotros vamos a decir, como en su momento lo hemos hecho, ¿sí? Decimos, bueno, en reunión de ancianos vamos a visitar a tal hermanito, a tal hermanita, es importante, vamos a visitarle, que ese tiempo no sabemos de él o aquello otro. Es importante, eso nos da la enseñanza aquí. Pablo y Bernabé, que aunque ya habían hecho un primer viaje, ellos querían ir a visitar para mirar cómo están esos hermanos del primer viaje, en los que ellos habían ido a abrir las iglesias. Entonces, es importante esta enseñanza, ¿verdad? Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sí, sabemos que Juan Marcos es un familiar de Bernabé, es familiar, otro versículo falta. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a Juan Marcos. ¿Por qué no quería llevarlo? Porque cuando él estaba en Panfilia, Juan Marcos se había apartado y no había ido con ellos a la obra. Entonces ahí hubo un desacuerdo, ¿sí? Entonces en ese desacuerdo, por eso llevó a que ellos se separaran. Imagino que Bernabé diciéndole a Pablo, no, Marcos, que hay un lazo familiar con Juan Marcos, no, hay que llevarlo, hay que llevarlo. Y el otro, Pablo, no, pero es que si él se apartó de nosotros, no quiso ir a Panfilia. Yo me imagino la discusión sana, ¿no? Porque como apóstoles, como ministros de Cristo, pero ninguno de los dos dio el brazo a torcer, porque lo normal era que Bernabé dijera, bueno, voy a dejar, aunque sea mi familiar, pues bueno, Juan Marcos, después nos vemos, pero no, él insistía que quería llevarlo junto con Pablo, pero Pablo, igual, de pronto Pablo le ha dicho, bueno, vamos a hacerlo, que vaya, aunque no haya ido a Panfilia con nosotros Juan Marcos, pues vamos a que, bueno, Juan Marcos, vamos, pues. Pero no, tampoco se dio. Como sabemos situaciones que debemos ir entendiendo en el espíritu, porque el Señor permite este tipo de situaciones, porque encontramos nosotros que en el mismo libro de Hechos nos habla de otro varón, ¿sí? Nos habla de este varón que fue donde Priscila y Apolos, donde Priscila y Apolos le enseñaron el mejor camino Priscila y Aquila le enseñaron el camino mejor a Apolo. Dice, mira lo que sea Apolo. Llegó, Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Gloria a Dios. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo espíritu fervoroso. Entonces encontramos que Apolos, palabra clara, elocuente, un hombre muy fácil para hablar, para predicar, evangelizar, enseñar, poderoso en las escrituras, o sea que tiene un conocimiento bastante profundo sobre las escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor y
fervoroso, un hombre fervoroso para predicar, evangelizar y enseñar, ¿sí? Y vemos cómo él estuvo ahí en esta sinagoga y estaban escuchándolos ahí, Priscila y su esposo, ¿sí? Entonces, encontramos aquí que dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que recibiesen, y llegar allá fue de provecho a los que por la gracia habían creído. Pero encontramos nosotros, como dice el versículo 26, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte con prudencia y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, aunque tenía Apolos todos sus pergaminos, un varón elocuente, por eso en la escritura, instruido en el camino del Señor, ¿sí? Un hombre que, la verdad, diríamos tremendo, pero vemos cómo tenía una mayor madurez espiritual y ministerial y conocimiento de Cristo, tanto Priscila y Aquila. Por eso, aunque lo escucharon, vieron que habían algunos detalles que había que mejorar y le tomaron la parte y le pusieron para exponerle más exactamente el camino de Dios. Eso es importante que nosotros como cristianos entendamos, mis hermanos, que por mucho que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios, haya elocuencia y hayamos sido instruidos en el instituto bíblico o en otros lugares donde nosotros hayamos aprendido, es importante oír y escuchar, porque por mucho que uno tenga ese conocimiento, uno no es la verdad. Sí, uno no es la verdad y no tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene el Espíritu Santo, como nosotros leemos en el capítulo 14, Evangelio según San Juan, y versículos que le siguen, donde encontramos nosotros que hablan sobre el Espíritu Santo. Dice 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, Espíritu Santo de verdad. Y el 14:25-26, os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice Jesús a los apóstoles, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho, lo que Jesús le ha dicho a los apóstoles y a los discípulos. El Espíritu Santo, cuando llegara, les iba a enseñar. ¿Sí? San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y dará testimonio acerca de mí. O sea, que el Espíritu Santo el que da testimonio, no es uno como pastor ni como maestro, es Dios que nos usa. Amén. Y dice San Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús a los apóstoles y discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Sabía por qué no las podían sobrellevar? Porque no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo posterior a la muerte y resurrección de Jesús, posterior de que Jesús tuvo 40 días con ellos. Y sabemos, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que cuando estaban reunidos los apóstoles y los discípulos, descendió el Espíritu Santo en forma de lengua. Y a partir de ahí que vemos que comienza el ministerio en pleno de los apóstoles y de los discípulos. Y es donde ellos comienzan a entender y comprender más la palabra que el Espíritu Santo les va revelando. Y más como el Espíritu Santo los mueve, los usa y los lleva donde lo quiere hablar. Y el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Por eso que dice aquí, vuelvo y repito, San Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar, por eso estamos bautizados por el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, la verdad, inclusive la verdad, subrayémosla, es el único que la tiene el Espíritu Santo. No la tiene una denominación, no la tiene un pastor, la verdad la tiene solamente el Espíritu Santo de mi Padre eterno, de Señor Jesucristo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, aquí volviendo, nosotros, en el caso de Apolos, ¿sí? Pues aquí la Priscila tenía una preparación más profunda y le enseñaron mejor el camino. Entonces, mis hermanos, a mí me ha acontecido, a mí me ha pasado. Yo doy gloria a Dios por las enseñanzas que me ha dado, las profundidades, la relación del misterio, pero Dios en su momento, aún en la escuela bíblica, me ha enseñado a través de mi esposa, a través de hermano Carlos, a través de mi Catherine, me ha enseñado a través de cualquiera de los hermanos que se congregan, me ha enseñado. Yo doy gloria a Dios, doy gloria al Señor. Pero para esto necesitamos nosotros ser humildes y sencillos, no creernos que porque nos llegamos a equivocar o nos vayan a corregir, va a perder uno, ya no es el pastor, ya no es el hombre de la sabiduría, ya no es el hombre de la elocuencia, ya no es el hombre que tiene profundidad. No, porque el que nos ayuda a entender y comprender la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, el que nos revela los misterios del Espíritu Santo, y todo no lo va a dar a nosotros. Como les digo, ¿sí? En su momento ha usado los ancianos, los ministros de Cristo, para corregir, para enseñarme,
Y uno en la humildad hay que discernir. Ah, sí, Señor, claro, Señor. Entonces uno queda ahí, entonces uno comienza a profundizar. Mira lo que mi hermano, mi hermana me dijo, Señor, entonces, Dios mío, y uno comienza a profundizar. En estos días está viniendo por la iglesia, ya llevan varias semanas, dos ministros, dos pastores que están viniendo casi prácticamente de lunes a viernes, de 2 a 5, y son pastores que llevan tiempo en el evangelio, pero gloria a Dios, Dios permitió que estos varones quieren profundizar en doctrina y están profundizando. Yo me gozo, me alegro, digo, Dios mío, gloria a Dios, y así como Dios me usa para con ellos, Dios me está usando para con mi vida, y ahí uno va. Entonces, Dios mío, qué bendición. Qué bendición. Entonces, es ahí lo importante, lo importante. Entonces, salimos ya del tema de Apolo y volvamos aquí de por qué, siendo grandes amigos Bernabé, siendo grandes amigos con Pablo, hay esta discordia y no se pueden poner de acuerdo. Por eso es importante que nosotros, como hermanos, pedirle al Señor que pueda haber una unidad en el espíritu. Uno puede, no solamente en el tema que hablamos de doctrina, sino también en algunas posiciones. Hombre, mi hermano, la verdad que yo lo voy a acompañar a ese batallón, pero yo no siento de parte de Dios que usted lleve a su hijo, por decir, que me llega a decir alguien, hombre, y me llega a justificar porque el mismo Espíritu Santo me va a dar una confirmación. Y bueno, mi hermano, tiene razón, mi hermano. Sí, con lo que usted me acaba de dar, Dios me confirma, sí, no voy a llevar a mi hijo. Vamos a ir entonces los 3, los 4, vamos a ir. Y entonces me toca decirle a mi hijo que se quede, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces uno no es porque es mi familiar, porque es mi amigo, porque es mi amiga, porque es, bueno, no. Si nosotros, Dios nos ayuda a entender y comprender que por qué las situaciones no se puede desplazar, no se puede hacer algo, porque hay una persona que no debe estar ahí, pues no puede estar, mis hermanos. La verdad que yo le doy gracias a Dios, porque me acuerdo anteriormente, estando en una unidad militar, había un joven que había que orar por él porque estaba endemoniado, ¿sí? Y 3 ancianos, pero yo no le consultaba a Dios porque antes me movía mucho por las emociones y el sentimiento. Yo le dije a uno de los ancianos, ven para que me ayudes a orar. Y bueno, resumiendo, el mismo diablo a veces no quiere quedar avergonzado. Hablando a través de este joven, dijo, no, que él se iba de ahí, pero si apartaba a este hombre. Yo decía, pero ¿por qué? Y le dije, bueno, hermano, yo no sé, yo sentí por dentro que si lo hiciera, y bueno, no, fuerte, llamé a otro varón, vamos a orar. Bueno, resumiendo, Dios se glorificó y posterior, pues triste decirlo, ¿no? Era un hombre pues de que desafortunadamente estaba con Dios como ministro de Cristo y también estaba en el ocultismo. Entonces, wow, Dios mío, ahora yo entiendo y comprendo. Entonces nosotros, por mucha amistad que haya, mucha familiaridad y muchas cosas, Dios nos va a hacer entender y comprender para que no hayan desacuerdos, sino que estemos en la unidad del Espíritu Santo. Esto no es el que más sabe, esto no es mucho la relación que uno pueda tener de amistad o familiaridad, sino que el mismo Dios es el que nos muestra y nos confirma qué es lo que hemos de hacer. Pues aquí, según la Sagrada Escritura, da la sensación que Bernabé se movió humanamente y que Pablo se movió en el Espíritu, porque dice el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando Marcos, navegó a Chipre. No dice más nada. Bueno, pues, vámonos, sobrino, se fue. Y Pablo, escogiendo a Silas, se había encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea que, bueno, ahí orando, hermano, vamos a orar. Y entonces ya escogió a Silas y se fue. Porque si vemos a Silas, pues Silas es un hombre que, como dice la misma Sagrada Escritura, aquí dice el 15:33, y pasando un tiempo allí, fueron despedidos en paz. El 32. Y Judas y Silas, con ellos también, eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Sí? Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Amén. Entonces, por eso que estaba Silas acá en este territorio. Silas, un profeta de buen testimonio. Amén. Entonces encontramos aquí cómo pues Pablo escoge a Silas, ¿sí? Y sale encomendado por los hermanos. Y encomendado es cuando uno, bueno, vamos hermano, oren por nosotros. Porque cuando Dios lo va a enviar a un lugar el día de mañana, que un ejemplo, que Dios lo vaya a enviar con el hermano Carlos a una unidad de la fuerza pública, bueno, tenemos que ser a los cónyuges que son ancianos de la iglesia, tenemos que ser la anciana de la iglesia o la iglesia, oren por nosotros, y en la oración el Señor nos confirmará, nos dirá si vamos o no vamos. Entonces, se había encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por fieles iglesias, confirmando a las iglesias, confirmando lo que Dios les enviaba a hacer. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Padre eterno, bendito Señor Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Quiero que quede escrita en nuestra mente y corazones. Solo tú conoces nuestro corazón y sabes por qué nos hablas de esta mañana de esta forma. Solamente que nosotros con el Espíritu Santo vamos a discernir, reflexionar, meditar la palabra